Bueno, arrancamos. Dale, arrancamos. Te voy a preguntar primero tu nombre, o que te presentes, Dale. además de tu nombre. Mientras empezamos con un matecito. Dale. Buenísimo. Bueno, me llamo Luana, mi nombre es Luana. Y bueno, hago cerámica hace medianamente poco. Empecé en el 2019 a hacer cerámica. Sí. Después escribo, siempre escribí. Desde antes Desde de hacer antes, cerámica. Escribo y estudié mucho tiempo teatro. Bien. Y bueno, siempre el arte fue mi manera de expresarme. Sí, una manera que encontré de... Y de vivir, ¿no? También, Sí, o sea, como sí, que vos... yo cuando te dije para que charlemos, veo esto, como que sos muy ecléctica, desarrollás muchas áreas artísticas, pero como que te dedicas a eso. Sí. ¿Es así? Sí. Por ejemplo, ¿vos sos profesora, das clases de cerámica? Sí, ahora estoy dando taller en casa, soy tallerista. Sí. Y estoy en la ESAP estudiando para ser profe. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué elegiste eso? Porque a mí, siempre, vos sabés, las veces que hablé con colegas tuyos, como que tienen, no sé, como una historia hay una historia re interesante alrededor. Si yo creo que vos vas por ese lado, viste que están, no sé, ir a buscar arcilla a la ría, o, ¿entendés? Sí, ¿Puede ser? Sí. Hay como un estilo, bueno, ¿cómo es? Sí. Contame cómo es tu historia. Bueno, en principio fue medio un manotazo, la verdad que fue un manotazo de ahogado. ¿Qué cosa? Empezar cerámica, ¿Por qué? a hacer cerámica. Porque estaba en un momento que había medio perdido qué quería hacer. Sí, bien. ¿Vos qué venías haciendo? Yo venía haciendo teatro. Sí, ¿y qué pasó con eso? Y bueno, y teatro lo dejé, dije, bueno, como que me cansé. O sea, vos estabas haciendo estabas estudiando en la escuela de teatro. Sí, estudié mucho tiempo ahí. Ok. Después me fui de Bahía. Claro. Bueno, lo dejé en stand-by al teatro, como que me cansé, no sé. Y bueno, cuando volví a Bahía era pandemia. Así que ahí fue como que una forma que encontré de vivir la pandemia. ¿Lo de la cerámica? Bien, pero ¿qué antecedentes había al respecto? ¿Por qué se te aparece la cerámica? Y yo en La Plata conocí una mujer, una amiga, me dice amiga de una chica, que hacía cerámica y se dedicaba a eso. ¿Cuando te fuiste acá, te fuiste a La Plata? Sí, estuve por Buenos Aires, La Plata. Bien. ¿Y ahí te pusiste vos a tomar clases? Yo iba mucho a la casa y entonces frecuentaba la actividad que ella hacía. Sí. La veía, nunca ahí me animé a hacer. Pero algo me quedó ahí, ¿viste? Como que la veía ella haciendo y veía lo que hacía y cómo vivía. ¿Y vos, que por ejemplo, le preguntabas sobre los materiales? Sí. ¿Qué es lo...? ¿Sí? Sí, hay algo del proceso de la cerámica que me llamaba la atención. Bien. Esto de que tenga tantos pasos, tantos procesos. A ver, contame cómo es eso. Y el proceso de la cerámica comienza buscando la arcilla, por lo menos así yo lo vivo, digamos, se busca la arcilla. ¿Y en tu caso cómo es? ¿Dónde busca la arcilla? Y acá en la ría, en Cerri. Después se mezcla con otros... ¿Y cómo es eso? A ver, contame, vamos a describirlo. Dale. ¿Lo haces de manera grupal? ¿Cómo es eso? Sí, ¿La idea es hacerlo de manera grupal? Sí, generalmente es grupal. Siempre voy con personas amigas o otros ceramistas. Bien, ¿eso tiene un sentido dentro de la cerámica que sea grupal? Sí. ¿Cuál es el sentido? Y yo creo que esto del proceso, ¿viste? Acompañarnos en ese proceso de que se cocine la pieza, bueno, empezar a buscar el material, armarlo, porque hay que armarlo, hay que mezclarlo con otros materiales. Vos sabés que, a ver cómo lo ves vos, ¿te parece que seguramente estás enterada que durante mucho tiempo y aún hoy, los talleres de cerámica se han utilizado en centros relacionados con la salud, ¿viste? O de rehabilitación en salud. ¿Por qué crees? Yo creo que
A mí, en mi caso personal, tiene que ver con algo de que se materializa algo en la cerámica. Sí. Que por ahí no me pasaba tan directamente con el teatro, por ejemplo. En el teatro es algo que pues no ves bien, no ves lo que estás haciendo. ¿Vos decís que una obra no lo sentís que es algo que se materializa cuando está en una obra en desarrollo? Sí, pero vos lo ves, en cerámica vos lo ves, vos hacés y lo ves. ¿Lo ves? En teatro también, acá lo tocás, por ejemplo. Acá lo tocas. Bien. Lo corpóreo, decís algo del orden de lo corpóreo. Claro, como que hay algo que vos podés más rápidamente o más directamente, así lo veo, de lo que tenés en la imaginación, llevarlo a algo bien concreto y también que tiene que ver con el tacto. Interesante. No, te preguntaba esto porque para mí es un tema re interesante, porque las veces que he compartido yo haciendo un poco cerámica, que me pareció re interesante porque como que, no sé, sentía que te cae la ficha de un par de cosas. Por ejemplo, un profe me decía, qué calientes las manos, qué temperatura, y cómo influye eso, ¿viste? Entonces, como que estás en contacto con la pieza y bueno, pasa mucho con muchas cuestiones manuales que como que te delatan o te dan a entender cómo estás vos. O sea, si estás ansioso, si estás tranquilo. Entonces, yo lo que veía, charlándolo con él, con estas dos personas que laboraban conmigo en centros de salud o rehabilitación, que esto también íbamos a buscar a la ría, y era esto un poco, bueno, lo importante que es salir y toda esta cuestión, pero de lo terapéutico que es pensar los procesos de las cosas como para controlar nuestra ansiedad y esto. Sí. Vos, por ejemplo, personalmente, ¿te pasa algo de eso? Sí. Vos haciendo y vos como profe. ¿Cómo funciona eso? Yo haciendo, bueno, es eso, es como que, sí, meditas, como que me ayuda a meditar. Es como que... Interesante. ¿Que mientras estás haciendo, decís? ¿O cuando también cuando vas a buscar la arcilla? Cuando estoy haciendo me pasa, particularmente. Y después como tallerista, es algo que estoy descubriendo, porque hace poquito que empecé a dar taller. ¿Qué estás descubriendo? Y nada, cómo llegar a poder transmitir algo que uno sabe, técnicas y eso, y cómo también ayudar a la otra persona a que desarrolle su creatividad a través del material. Bien, ¿y cómo haces eso? Esa cosa que es tan importante. ¿Cómo crees que vos cómo lo haces? Porque eso me parece que es como muy personal, ¿viste? O la idea es buscar una cosa personal. ¿Con qué cosas hasta ahora te has encontrado tuyas que decís, che, esto me parece que es algo mío? Por ejemplo, porque por lo que veo vos te está yendo muy bien con el taller. Empezaste hace poco, pero hay, ¿no? Mucha gente que te sigue. Sí. Mira, yo uso mucho el juego en los ejercicios que doy. E intento de también utilizar herramientas de otras expresiones. Por ejemplo, uso la escritura. ¿Cómo sería? Y, por ejemplo, hay dos alumnas que les gusta mucho escribir, entonces yo me acuerdo que iba llevando para estimular las clases por ese lado. ¿Por qué? ¿Porque no estaban estimuladas? No, sí, justamente lo contrario, a ellas les gustaba la escritura y les gustaba... No, pero no estaban estimuladas con la cerámica, digo. No, había una que sí y otra que no había hecho nunca. Ok. ¿O vos encontrás personas que tienen resistencia a hacer algo porque sienten que te dicen no me sale nada? ¿Cuáles son Sí, a veces pasa eso. Claro, no me sale nada, no, lo hago mal, lo voy a volver a hacer, lo voy a romper y lo hago de nuevo. Ok, bien. Vos, bueno, lo voy a romper y lo hago de nuevo, ¿cómo te suena? No, está bien. Es interesante. Está bien, porque está bueno. Hay veces ¿Y qué haces con alguien que, bueno, por supuesto depende de cada situación y cada contexto, pero ponele, ¿qué crees vos que podés decirle a alguien que se está negando y diciendo, pasa, viste, que con el dibujo y la pintura ni hablar, ¿no? Estas cosas de, no, yo no lo sé hacer. Entonces, bueno, ¿cómo motivás ahí vos? Bueno, a mí me pasa que valoro mucho la expresión.
Que lo diga. Valoro mucho la expresión de lo que aparece, o sea, de lo que está creando la persona, entonces intento de motivarla y de hacerla ver que no siempre lo más importante es la técnica o el producto final, sino como el proceso y que se valore más eso, la expresión por sí misma. El decir que por más que, bueno, se me agrietó, que está bien, igual la idea es que no se agriete o que, que llegue bien, o sea, que aguante el horno, la temperatura, que lo técnico es la idea. Pero cuando pasan estas situaciones, como que también se valore más la expresión y lo que uno tiene para decir. Bien, ¿y te ha pasado eso concretamente y ha tenido que ponerse en marcha esta cuestión? Está buenísimo lo que sí, estoy de acuerdo totalmente, creo que nuestro rol como docentes es clave, ¿viste? Sí. Eso de mantener la motivación depende mucho de lo que nosotros hagamos. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado que no lo he sabido como que ahí me ha pasado que no sabía yo cómo seguir o cómo... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque una alumna, por ejemplo, rompió la pieza, o sea... ¿Era un grupo? Era, justo ese día vino ella sola. Ah, estaban ustedes dos. Estábamos nosotras dos. ¿Vos crees que hubiera pasado también si hubieran sido un grupo? Sí, pues en este caso sí, porque era una nena más chica, o sea, era menor, era una niña. ¿Un adolescente, ponele? Sí, bien. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Rompió? ¿Estaba haciendo y de repente...? Se enojó y rompió la pieza. Bien. ¿Vos estabas cerca de ella? Sí, yo estaba cerca de ella. Y bueno, y fue... Pará, ¿vos te sorprende cuando hace eso? Ella venía diciendo, puteando algo. No, de repente a vos te sorprendió. No me sorprendió. ¿Te la veías venir? Un poco sí, pero un poco... Ya me la venía a venir. No tan así. Bien. ¿Qué interpretas vos de eso? ¿Qué quiere decir para vos? Vamos porque tienen una interpretación quizá. ¿Qué quiere decir para vos romper una pieza? O en este caso, ¿qué quiso decir? Mira, yo acá pensándolo ahora, digo, si uno lo rompe conscientemente, de decir, bueno, che, esta pieza no, y me falta pasta, así que la voy a reciclar y la voy a hacer de nuevo. Sí, por más que lo hagas con bronca. Por más que lo hagas con bronca, creo que conscientemente, si uno lo elige así. Ahora, cuando es algo que te sale así, medio impulsivamente, que lo rompes, sí. Yo creo que ahí tiene que ver con un proceso también interno. Que, por supuesto, totalmente, pero ¿cómo qué? Por ejemplo, yo me imagino si lo haría yo, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado a vos que te hayas enojado con algo? No, eso no. Mira qué interesante. Con algo vos haciendo, digo, ¿eh? Sí. A mí me pasa esto que te contaba hoy de que hay algo de lo interno que a mí me parece que puedo materializar a través del material de la cerámica. ¿Qué es eso interno? Que son, no sé, son ideas o son imágenes. A ver, ¿querés contar? Estas dos piezas son tuyas, ¿verdad? Sí. ¿Querés contar algo? Bueno, cuento de esta. Por ejemplo, cuando uno busca materializar algo, una imagen que tiene, por ejemplo, este niño que está mirando el pájaro, expresa algo de sí. ¿Cómo aparece esa imagen? O sea, ¿a vos se te aparece esa imagen y después... Sí. Sí. ¿Si te aparece antes la imagen y después la llevas a cabo, o si te aparece mientras estás haciendo...? Mientras estoy haciendo. Eso suele pasar, ¿no? Sí. ¿Es la idea que pase eso? Está buenísimo que pase eso. Me gusta. ¿Cómo fue acá? A ver, ¿qué te acordás? ¿Cómo aparece eso? No me acuerdo ahora cómo apareció. Yo creo que apareció así medio en el proceso de esto, como decíamos hoy, de que mientras iba haciendo iba apareciendo la imagen. Y hay algo de que uno está buscando encontrarse con un otro, con el pajarito. Entonces hay una necesidad de encuentro, ¿no? Necesidad de conexión. La pieza es maravillosa. ¿De qué, por ejemplo, a ver, de qué época es? ¿Esta es el último que has hecho? ¿Cómo es? Esta es una de las... hace 2 años que la hice esta pieza.
Es la primera pava que hice. Y, ¿Has hecho pavas? no mucho. Esta es una de las... Ok. ¿Hay algo en particular que te gusta hacer? No. Me gusta mezclar un poco esto, ¿no? Como lo utilitario con lo escultórico. Como mezclar los dos. Bueno, está bueno. Lo utilitario que literalmente se puede usar. Sí, lo utilitario que se puede usar. Está buenísimo. Y pensando en esto que decíamos, si yo rompería la pieza, yo creo que uno cuando rompe la pieza impulsivamente, inconscientemente, está rompiendo algo o está como enojado con algo de sí. Porque si yo dijera, uy, esta pieza no me gusta y la rompo, no es... Sí. Bueno, en el contexto que yo te digo, está buenísimo lo que estamos hablando, lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Me estoy acordando de un par de situaciones en donde se laburaba con estas personas que estaban en un tratamiento y se sucedían este tipo de cuestiones, ¿viste? Bastante conflictivas, grupos grandes, y la idea era, bueno, parar y hablar de eso. Por supuesto no es tan sencillo y empezaban a hablar. Por eso te iba a decir, vos que hablás cuando pasa eso, tipo paran y, che, ¿querés que paremos? No, mira, la vez que me pasó no lo hice. Yo creo que me faltaron y me faltan herramientas para esas situaciones. ¿Qué es lo que hiciste? Lo que hice, le dije, bueno, no pasa nada, le digo, vamos a reciclarlo. Entonces le propuse de que ella junte lo que se había roto, lo que rompió, lo pongo en un bol, que es lo que hago yo cuando reciclo la pasta que no uso, porque se me rompió, y que le ponga agua, entonces como que... Sí. Que haga ella cuando vos hacías eso, ¿veías que ella estaba más tranquila? Cuando vos le decías eso. Sí, yo creo que el hecho de no preguntarle en ese momento. Y en este caso, sí, con esta persona. Caso, creo que le ayudó, porque también estaba en un momento que después de eso no quería mucho hacer más. Bien, o sea, entonces, pero vos que esto, ¿no? ¿A vos te sirvió esa intervención? Viste que no hay una forma única de eso. No. Y uno también va aprendiendo, yo me siento, por eso no digo que soy profe, como que siento que estoy aprendiendo a hacerlo, como que... Sí, pero quiero aclararte esto, cuando uno es profe también sigue aprendiendo, y si uno cree que no está bueno. O sea, es un embole también pensarlo que no, es re motivador pensar que seguimos aprendiendo cosas ya con el titulito. Ajá. Bueno, la otra pieza, contame. Bueno, ahí hay otro color. Vamos a, por más obvio que parezca, contame cómo es la onda de lograr los colores esos. Bueno, los colores estos se logran con una técnica que se hace en el horno, que es quema negra. Consiste en sacar las piezas al rojo, que se le llama cuando están así, como la grasa, ¿viste? Cuando se prende naranja rojo. Sacarlo y ponerlo en un pozo, una lata puede ser, con aserrín. Entonces vos lo metés ahí, tapás con aserrín y se quema el aserrín y te deja la pieza negra o con manchones negros. Impresionante. O sea que esa no pasó por ese proceso. No, esta no la traje azarosamente esta, porque esta técnicamente es un desastre. Mirá, es pesada, casi se me funde en el horno. ¿Y que sea pesada es algo que está mal? Para lo que vos decís que tiene que ser funcional. Claro, para eso. Pero, para el utilitario vendría a ser... Sí. Bueno, pero tampoco que no se puede levantar. Sí, sí se puede. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Para qué supuestamente se puede usar? ¿Eso se puede poner al fuego? La pasta estaba hecha para poder poner al fuego. Lo que sucedió es que casi se nos funde esa tanda de piezas en el horno. Ah, ok. ¿Por qué? Porque habíamos olvidado una lata de cera en el horno y la cera es combustión. Claro. Entonces levantó mucha más temperatura y casi se nos funden. De hecho, esta no, porque justo la pasta la había hecho para que aguante más temperatura. Las otras se nos... O sea, que el horneado también lo haces vos. Sí. Impresionante. Sí. ¿Eso también lo haces en el lugar donde das el taller? Sí. O sea, vos haces lo que se llama todo el proceso. Puede ser que hay colegas tuyos que por ahí dan una parte del proceso. Sí.
sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué vos decidís esto? Porque debe tener un porqué. Sí. Para mí lo que a mí más en un principio me llamó la atención de la cerámica es el proceso. Es el paso a paso y el ver cómo uno y los demás que te acompañan van haciendo ese proceso hasta llegar a la pieza cocinada. Bien, ¿y vos empezás a tomar clases con esta persona que me dijiste en La Plata? No, ¿Cómo aprendiste vos? ella era una amiga que, bueno, la veía mucho haciendo y ella me decía y era muy apasionada de eso, entonces la veía haciendo. Sí. Yo creo que ahí ya empezó algo a... Vos, por el hecho, cuando vos empezás a observar, al toque empezaste vos a hacer... Ah, ¿cómo es? Fue un año, esto de que yo iba muy seguido a la casa de esta chica, y fue un año previo. Sí. Y después al otro año ya empecé a tomar taller. Ah, empezaste vos a tomar clases. Claro. Claro, te iba a preguntar esto. Cuando vos empezás a tomar clases, digamos, ¿el perfil de las clases eran parecidas a las que...? No. ¿Papá? Era directamente la construcción de la pieza. Y con arcilla que era pasta cerámica comprada. No, qué bueno. Claro, era otro proceso, sí, era otra cosa. ¿Y ahí estuviste un tiempo? Y ahí estuve unos meses. ¿Y qué te pasó ahí? ¿Ahí vos te diste cuenta que te gustaba? ¿Te diste cuenta que lo podías hacer? ¿O vos ya estabas segura de que esto, ¿entendés? Como que te veo como que te resulta obvio, pero a lo mejor no es obvio. Sí. En ese momento yo creo que lo que a mí me pasaba con la cerámica es esto de que del hacer me hacía bien. Tu prioridad era esa, que te haga bien. Claro, en un principio sí era como algo terapéutico. Sí, solo por el hecho de manipular la claro, arcilla. Ni más ni menos. ¿Por qué crees que es terapéutico eso? ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo mi opinión. ¿Por qué te parece? Y lo corroborás aparte. Yo creo que tiene que ver con esto que pensaba de la meditación. Como que creo que cuando estoy haciendo cerámica están los pensamientos ahí, pero yo sigo haciendo, estoy concentrada ¿Estás concentrada en eso? En eso. Bien. Solo en eso. Bien. O sea, que tiene que ver con una forma de concentración, pero hay algo que tiene la cerámica que no tiene otras cosas que pueda suceder, incluso lo mismo que estás diciendo. ¿Qué crees? Algo incluso con los materiales. ¿Qué crees que pasa con el rostro con los materiales? Sí. Químicamente hablando. Sí. Incluso. Y yo creo que uno también descarga mucho ahí en el material. Buenísimo. Energía. Tal cual, es interesante. Esto que decía de las manos, cuando uno suele tener las manos más frías, las piezas necesitan siempre más agua. Porque no absorbe, la pasta no absorbe. Necesita que absorba el calor. Claro. Y cuando vos tenés las manos más calientes, cuando tocas la pasta, se te agrieta, porque absorbe demasiado el calor. Interesante. Sin embargo, decís que necesitas poner agua cuando tenés las manos más frías, o al revés. A mí me pasa que como no tengo las manos calentitas, cuando hago una pieza suelo tener que agregarle más agua. ¿De qué épocas son? ¿De épocas parecidas las piezas estas? No. Esta es una de ahora. Y vos, por ejemplo, cuando las ves, sí. O sea, sin tocarlas, o tocándolas, o te das cuenta, y son cosas hechas por vos, ¿te das cuenta de algo en cuanto a la técnica? ¿Qué onda con eso? Sí. Es como que vos, como si te dijera que notás que hay un proceso de aprendizaje con la experiencia y que se nota en la pieza. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo es, sabes? Y yo creo que he ganado en prolijidad con el tiempo. Está bien que esta es una pieza que hicimos en conjunto con una amiga en la comuna. Hicimos... ¿Las dos? Claro, o sea, hacemos la pasta nosotras juntas y después hacemos la pieza. Por ejemplo, hay una olla, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, que yo hice toda la parte del pellizco, que sería
el cuenco, la parte lobular y las manijas, y ella por ahí hizo más la parte de la tapa. Vos decís que cuando es... Mira, nunca había pensado en esto de las piezas compartidas. ¿Es común esto? No. Pero vos lo dijiste como una cosa que era más factible de que salga mejor porque lo hiciste con... ¿Es así esto o no necesariamente? Sí, yo creo que trabajar con porque vos dijiste, salió lisa, bueno, pero esto lo hice con otra persona. A mí me caracteriza ser un poco desprolija cuando trabajo. Ok, entonces está bien, pero seguramente, ¿qué crees que le aportaste vos a ella? Que ella por ahí y por ahí las ideas de lo escultórico con Ori, sí. Yo creo que nos complementamos, sí. Bien. Es interesante, pero no es muy común, ¿no? Trabajar como en equipo. No. ¿Ella también le gusta la idea? Sí, es interesante. Fue un proyecto que ideamos las dos. Te voy a linkear, porque vamos a pasar a otros temas que vos hacés. Bien. Y con esto que estoy pensando de trabajar con un otro en un proceso, quiero que hablemos un poco de tus cosas relacionadas con la música. Bueno. Después tenés otra área también que tiene que ver también con la música en cuanto a las letras. ¿Qué onda? A ver, contame de eso. Bueno, eso sí que empieza desde antes, porque... ¿De antes de qué? De antes de la cerámica. ¿De antes del teatro, ponele? Y de antes que teatro, porque la música estuvo desde chica. Bueno, tengo varios primos, y en mi familia tenía un tío que tocaba la guitarra y le gustaba el folclore, y nos juntábamos muy seguido con mis familiares. ¿Y ahí qué? ¿Y tocaba? Y ahí él tocaba y nosotros cantábamos, nos incentivaba mucho con que toquemos la guitarra. Mi prima, que tenemos casi la misma edad, entonces cantábamos juntos, éramos chiquitos y cantábamos juntos. Hermoso. ¿No viste que eso es qué importante que es, ¿no? Sí. Después uno queda en el registro de nuestra historia, pero es un montón, o sea, te puede cambiar la vida eso. Sí, eso. Y aparte en ese momento a vos te la alegraba, ¿no? Sí. ¿Vos tenés ese recuerdo? Sí. Vos, ponele, ¿qué edad tendrías ahí? Ponele, ¿qué edad se te viene? Siendo, no sé, estaba en el jardín de infantes, en la primaria, por ahí. Sí, porque toda la vida, o sea, desde un principio siempre hacían estas juntadas familiares. Entonces. Y vos, por eso, teniendo esa edad, ¿te enganchabas con el repertorio ese? ¿Qué onda? Mira, tenía este tío que era del folclore, del palo del folclore y... por ejemplo, ¿qué cantaba? Porque el folclore, viste que es muy amplio. Sí. Pero ¿qué onda? ¿Qué te acordás? Rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré. Ese tema siempre. Y... ahora no me acuerdo los títulos, pero los más conocidos siempre... Él no es que no era músico ni nada, pero agarraba la guitarra y unos temas hacía tenía todo un cuaderno así con... Hermoso. Sí. Sí. ¿Y cómo te quedas el recuerdo de mirarlo con sus cancioneros? Sí. Después, por lo que pude ver de escucharte, vos estás vinculada al folclore, bastante vinculada. ¿Vos qué crees? Bueno, yo no me doy cuenta porque desde el sonido, en principio es así. Digo, siempre te escuché con guitarras criolla. Podemos pensar que ahí linkeamos con el folclore. Sí. ¿Y qué? ¿Vos crees que no? Bueno, mira, estaba este tío que era del palo del folclore, estaba mi viejo y otro tío, que también se conocían de chiquitos, eran amigos de chiquitos, que siempre más del palo del rock. Y nosotros con mi primo, siempre es como que nos gustaba siempre más el rock. Y bueno, y ahora escucho folclore y escucho rock. Por supuesto. ¿Y ahí qué había? ¿También tocaban esas personas? ¿Y tocaban otro repertorio? No. Solo eran muy fan de escuchar, pero no. ¿Y qué les pasaban discos? ¿Qué onda? Sí. Mi viejo escuchaba mucho rock en casa. Ah, ok. ¿Qué escuchaba? ¿Qué te acordás? Mira, vos de chica, ¿qué te acordás que había? Tengo la memoria de los discos de cuando era chica. ¿Qué, de vinilo? No, discos ¿de CD? de CD. Sí, ¿de qué? Y cassette también.
teníamos, bueno, mi viejo escuchaba mucho Papo, las Bacan Blues, Buenísimo. Led Zeppelin, Pink Sí, Floyd, sí, Deep los Purple, clásicos, los sí, los clásicos. clásicos. ¿Y vos qué onda? ¿Te gustaba eso? Me re gustaba. Y había un disco de Queen, que también, yo era, en un momento hubo un año que estaba re fan con ese, Sí. con ese disco. Y bueno, y después también había de Fito, Abre, de Fito Páez. Qué lindo disco, qué lindo Sí, disco. sí. Y ahí vos, en algún momento, porque también me doy cuenta que vos sos muy curiosa con los músicos, digo, que se nota que como tenés una búsqueda, no vas por lo que te muestran, ¿viste? Sí. ¿Cuándo empieza eso de ir, digo, aparece Fito con el disco Abre, estaba ese disco, pero también en algún momento te habrá empezaste a investigar que el tipo tenía toda una discografía, digo, ¿cuándo empiezas a buscar? Eso fue cuando fui a la escuela de teatro, que había muchos chicos y compañeras que también les gustaba la música y ahí, nada, me empezaron a mostrar cosas y ahí ya, yo creo que ahí fue. ¿Qué te pasó ahí? ¿Te empezaste me empecé a recopar de Sí. buscar nuevos músicos. ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu método? Y bueno, al principio fue de que me mostraran música, por ejemplo, fue cuando empecé a escuchar Hugo Fatoruso, música. ¿Pero cómo saltas a fotografía? Una maravilla. Porque Sí, es algo muy que específico. empecé a encontrar gente que le gustaba mucho escuchar música y siempre, o sea, gente muy cercana que le gustaba la música. Entonces, Sí. Y vos como que confiabas en esos criterios, sí, se ve. Sí. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Tenés un Fatoroso también muy linkeado con el rock, por supuesto, y también con el folclore y con la música uruguaya. Y ahí aparece la música uruguaya también. Sí. ¿En qué momento vos empezás a pensar que querés vos hacer canciones o como quieras llamarlas? ¿Qué onda con eso? Bueno, ¿Cuándo te animás a eso? Bueno, también de chiquita decía que quería tener una banda con mis primos. Qué lindo. Y bueno, ¿Se lo decías a ellos o te lo guardabas? Sí, no se los decía. De hecho, hacía canciones. ¿Qué edad? ¿De chiquita qué edad? Y 9 años. Presentábamos con la familia y eso. Y nada, y medio soñaba jugando a eso. Ay, yo cuando sea grande, ¿viste? Y bueno, y justo, bueno, el nombre que tenemos ahora, que teníamos, porque ahora hace mucho que no ensayamos, estamos medio en stand-by, el nombre de los de por acá, que teníamos con la banda, fue por un recuerdo que tengo de uno de mis tíos que dijo, bueno, ustedes se llaman los de por acá. ¿Viste? Él bautizó, él puso el nombre. Medio en Y chiste, y te quedó. Sí, ¿Y te vino eso a la memoria? Sí, me vino a la memoria y dije, bueno, como dice Bien. el tío. ¿Es el tío que tocaba folclore? No, otro. Sí. Pero alguien que lo vinculás con alguien que te enseñó músicas, que te enseñó sobre Justo música. ese tío no. Ese tío no. Canta muy bien tango, ese tío, pero no. Qué bárbaro. ¿Vos cantás tango? No. O sea, sí, pero no en las bandas, no en. No, pero te gusta, digamos. Sí, me gusta. Nunca he investigado demasiado ni fui tan curiosa con el tango. Bien, ¿qué es lo que crees para dónde crees que vas vos? ¿Qué te gusta? Más allá de si después cómo sientas que te sale o no te sale, pero quiero decir, ¿cuál es tu búsqueda? Bueno, la verdad es que cuando por ahí escribo o hago los temas no pienso en un estilo particular, es como que, bueno, mejor. busco expresar y después, bueno. ¿Y qué crees que sale? Hay algo medio que siempre me voy a lo candombero. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te vas ahí? Porque empezás haciendo ¿qué? ¿Empezás haciendo la música? ¿Empezás haciendo la letra? ¿Por qué crees que llegas ahí? ¿Por el método? No. Yo creo que hay algo del ritmo que me lleva. Sí, ¿empezás con un ritmo? Sí, con una melodía. Es como que. Con una melodía. Con una melodía, sí. A veces me pasa, por ahí me pasaba más antes de que tenía una idea de melodía en la cabeza y claro, no la podía pasar, porque no sé música técnicamente.
entonces no la podía trasladar a la guitarra o a los acordes. Sí. Entonces le pedí ayuda a mi primo, entonces entre los dos él me ayudaba a traducir esa melodía. ¿Cómo se lo pasabas? ¿Qué le pasabas para que...? Y tarareando el agua. Ah, bien, y él buscaba el tono y eso. Y él buscaba. Sí. Quedaba algo distinto, pero... Sí, sin embargo, yo una vez creo que te dije que... algo sobre la guitarra. Sí sabes tocar. ¿Qué opinas vos de eso? ¿Qué es lo que quiero decir? No sé si te das cuenta, pero no vas por lugares comunes a nivel armónico, ni en posición de acordes. ¿Vos te das cuenta de eso? ¿De dónde sale esa data? O sea, en realidad... ¿Se lo viste a alguien? Claro, o sea, yo en realidad, bueno, mi primo es músico, porque mi primo estudió en el concert, entonces yo lo veo a él, me ha enseñado, he tomado clases con él. Ah, bien. Que nunca he podido ser muy constante. De decir, ok, bueno, pero por eso, pero te has puesto a sí, estudiar armonía y demás. Sí, un poco sí. Bien, bien. ¿Y por qué decís no sé música? ¿Qué sería entonces saber? Si las canciones te salen, las letras, ¿qué sería entonces saber? Claro. ¿Dónde sentís que, esto me pasa porque en el momento de qué? Y, por ejemplo, me pasa mucho con esto de que quiero bajar una melodía a la guitarra o que quiero combinar acordes y ahí encuentro una retraba porque digo, me gustaría este sonido, no lo encuentro y a veces me pongo a buscar y no aparece. Y a veces aparece algo parecido que me gusta más que lo que estaba pensando. Sí. Si tienes que comparar cuando haces esto o cuando escribís una poesía, ¿te pasa algo parecido? Puede ser, sí, porque pasa algo parecido. Sí. Por esto de lo desprolijo me pasa, sí. ¿Y no crees que lo desprolijo también puede decir un montón? Sí. Y que es una estética, digo. Sí. Igualmente habría que definir qué es desprolijo, ¿viste? Sí. Porque yo, desde mi ignorancia, de desprolijidad no veo nada acá, al menos en el resultado, por ejemplo. Hoy estaba mirando unos textos que trajiste y escribiste, de desprolijo no tiene nada. O sea, ¿qué es para vos desprolijo? Desprolijo. Cuando decís desprolijo, ¿a qué te referís? Quizá no busco la prolijidad. O sea, no busco... Claro, es esto, es un poco de que estoy más pendiente de poder expresar algo o de poder expresar lo que me está pasando o lo que quiero transmitir, que de la técnica o de cómo se hace. Sí, sobre eso te iba a decir, más del qué que del cómo. Estás más pensando el qué que el cómo. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Y bueno, ¿y qué sería entonces el prolijo? Porque si es prolijo, ¿no? ¿A qué se llama? Volviendo a esto de las canciones, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Te referís, por ejemplo, a las cuestiones? Viste que también en las artes, componer la música, hay también como muchas reglas. ¿Vos te referís a estas cuestiones? No, en realidad acá va a estar... Sí. ¿Vos le das bola a eso o por ahí? No, por ahí no. Por eso, pero eso es a conciencia. Sí. ¿Y no crees que te funciona? Sí. Está bueno. Bien, bueno, hoy trajiste unos textos que, a ver, ¿querés? Dale. ¿Te animás a leer algo de eso? Dale. Contame de qué onda, contextualiza el texto. Bueno. Valga la redundancia, ¿de qué época es? Estos son los textos. Uno es del año pasado, que tuve un sueño muy loco, que me quedé pensando mucho en ese sueño y bueno, escribí este tema. Lo escribiste. Es una canción. Es una canción. Este es un texto. Bien, pero ¿lo escribiste que al otro día, al estilo Yesterday? ¿Cómo fue? El texto lo escribí. Sí, a los días. ¿no? A los días. ¿Y te acordabas, por ejemplo, del sueño? Sí, me acuerdo. A ver, bueno, pará. ¿Y vos cuando estabas queriendo escribir esto dijiste, querías hacer una canción? ¿O la canción vino después? Sí, porque yo dije, ay, está bueno este sueño para escribir y hacer un tema con esto. ¿Lo que vas a leer es lo que escribiste o es bastante parecido al sueño?
No, este ya es la canción. El texto, por eso. ¿Y el texto está muy disfrazado el sueño? De lo que fue el sueño, digamos, ¿entendés? No está disfrazado. Intenté de interpretarlo por ahí. Ah, bien, interesante. O sea, Hice un laburito, sí, una vueltita de tuerca. Bueno, a ver, ¿qué dice? Sí. Murmuran las cosas, el olvido del tiempo, rebotan mis patas y el suelo. Muero un poco, encontrando en mis manos el vacío partido del tiempo. Acelera el corazón, queriendo volver carne la sombra. Entre un surco en la noche, mengua la luna en su cuerpo de cabra. Vuelvo a la grieta, refugio en mis manos, el agua que cae me reconoce. Atraviesa la noche, coso el recuerdo, mella mi cuero de cabra. Y tiene un nombre que es Cabra. Cabra, eso es el nombre de la canción. Sí. Y en el sueño aparece la cabra. En el sueño aparece la cabra, bien. ¿Por qué te pareció que eso era interesante para escribir y para hacer una canción? ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que vos considerás que esto es para estas cuestiones? ¿Qué tiene que tener? Había muchas imágenes cargadas, o sea, como que las sentía mucho en el sueño, era como bastante vivo. ¿Cargadas que de significado? No, de emociones. De emoción. Era un sueño muy vívido. ¿Qué emociones, por ejemplo, crees que tiene? Y una mezcla de fascinación, de miedo y fascinación. Bien. ¿Te pones a escribir? ¿Sale esta letra? ¿Sale este texto? ¿O sale este texto cuando se le pone música? ¿Cómo sigue la cuestión? Y después, primero fue la letra. ¿Esa misma? Sí, esta misma. Pero que, digamos, porque está hecha como con una métrica como que puede funcionar para una canción. ¿Cómo hiciste eso? No, primero el texto, hice un texto que era... No era este. No era este. ¿Cómo era? ¿Más narrativo? Sí, por ahí más narrativo. Y después lo que hice fue, que es lo que hago siempre, empecé a buscar acordes, intentaba con la voz cantar ese texto que tenía, y después a medida que iba entrando en los acordes en el tiempo, iba modificando algunas cosas. Está bueno. Intentando de por ahí que no cambie lo que quería decir. Lo que quería decir. Vos le das mucha bola al texto, claramente. O sea, eso está dentro de que... Sí. Cuando lo rítmico, que también me doy cuenta que, digamos, te gustan artistas que le dan, digamos, que están, bueno, nombrados son Fattoruso, ¿viste? Más allá de toda su cabeza armónica, los dos Fattoruso, ¿no? Pero, digamos, las cuestiones rítmicas, pues le da mucha bola. No sé si consciente o inconscientemente. ¿También haces algo como para que le dé algo al qué de la canción, la parte rítmica, o no le das tanta pelota y lo que sale, sale? No, intento de que haya, o sea, sí. Que haya, por ejemplo, esto, que rítmicamente, ¿por dónde va, más o menos, esta letra? La veo media blusera. Sí. Hay como un ritmo así, bien. Y digamos, ¿las has llevado a la práctica? ¿Has cantado y eso? Sí. Bien, ¿y funcionó? Sí. Bien. Sí. ¿La melodía te aparece ni bien estás probando los tonos? Viste que a veces es muy loco, se va a meter... Sí. Y cuando vos probás los tonos, ¿vas tipo así, media ciega, o decís, no, voy a poner este tono? ¿Cómo es la otra? Vas probando lo que te suena. Sí, vas probando y cantás encima y te vas buscando. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Después tenés otro texto. Sí. ¿Qué onda ese otro texto? ¿Qué época es? Bueno, este también del año pasado, del mismo año. La verdad es que no me acuerdo bien cómo fue que empecé a escribirlo. No sé qué estaba pasando en ese momento. Bien. Pero hay algo de nostálgico acá, porque nombro al tren, la casa de mis abuelos, mis tíos, eso creo que te decía,
viven al lado del tren, o sea, de los rieles del tren, ahí en Sisto Las Pius. Sí. Y bueno, mi infancia fue ahí, prácticamente, porque ahí vivía mi abuela, entonces... Pero digamos, ¿pasaba el tren? Sí, ¿O ya? Okay. sí, ¿Y pasaba qué el tren onda de con carga. eso? Qué interesante, ¿no? Qué paisaje urbano. Sí. ¿Cuántas cuestiones? Estoy pensando en Manal, viste, que está muy vinculado, ¿no? A las cuestiones urbanas. Y ¿a vos cómo te resultaba eso? Y... Porque tiene pros y contras, ¿no? En cuanto al ruido y demás, pero para vos era algo que estaba bueno. Sí. ¿Qué estaba bueno para vos? Y estaba bueno que cuando sonaba, íbamos todos corriendo afuera a verlo al tren, a verlo pasar. Porque ¿qué querían ver? Y verlo pasar. Y también te poníamos piedritas abajo de las ruedas, abajo de las ruedas, y cuando pasaba veíamos como se hacían polvo así. Interesante. O monedas. A lo Pink Floyd, una escena ahí de The Wall. ¿Parte de ese texto tiene que ver con eso? ¿Decís? Sí. Es como, sí, tiene que ver. El tren pasa y no es infinito. El ruido nos invade el cuerpo y la tierra tiembla. Y me imagino al abuelo tirando caramelos desde la ventana, atrapando con su... y me imagino al abuelo tirando caramelos y a los tíos desde la ventana, perdón. Y a los tíos atrapando con sus manos chiquitas un poco de dulce que apacigua la espera. Me imagino subiendo como una mona, desafiar la velocidad con un salto, treparme por las escaleras, saludar a la gente que espera y tirarle caramelos. Pero no me dejan. Y es que el tren se parece al fuego, viene intensamente y se va, muy de a poco. El sonido finito, recordando el día, se pierde en el cielo atardecido. Queda todo en un silencio que vibra, y la gente del otro lado que espera cruzar. Alguien que nos conoce y saluda. Nosotros corriendo a ver cómo el peso del tren convirtió las piedras en polvo. La sorpresa, el viento atravesado golpeándonos la cara, el vecino pateando la pelota traspasando el paredón, el zaguán que invadía olorcito a guiso, las risas desde el fondo, el sueño y el amor. Me encantó. También... Lindo, como escribís. Che, sí, a ver, ¿qué opinas vos? Sí. Hay una... Bueno, está bien, tiene mucho, tiene sentido, pero ¿no notas una diferencia incluso de lo literario entre el primero la que es una canción y la otra? Sí. En cuanto a tu soltura literaria. Son como, no sé, yo veo ahí que te resaltaste. Sí. ¿Por qué no pasó en una canción? Que también dice un montón, ¿eh? Y habría que escuchar la canción, por supuesto. Sí. Pero ¿qué pasa con el texto, digo? Yo creo que en este intentaba de traducir algo. Sí, no ser tan específico. El otro tiene muchas imágenes. Claro, este tiene muchas imágenes. Este es como que intentaba de expresar algo que ya estaba, como traducirlo. Ah, bien. Y este no hay traducción de nada. Claro, este es como que, bueno, fue lo que yo iba imaginando y sintiendo, lo escribí. ¿Tiene un título? No. ¿Qué haces con esos? ¿Qué sueles hacer con esos textos? Porque, bueno, te iba a preguntar, pero bueno, a ver, con esto de la escritura, vos decís que escribís hace un montón, ¿te gusta leer también? Sí. Porque, digo, me doy cuenta que vos has laburado mucho con la literatura. ¿De qué forma lo has hecho? ¿Te has puesto a hacer talleres? ¿Lees? ¿Qué onda? No he hecho talleres. Hice por ahí talleres aislados, por ahí conocía teatro de dramaturgia, pero seminarios, así. ¿Pero vos escribías? Sí, escribía tanto. Pero sí, más de la lectura. Pero esto que hablabas vos de la parte técnica en la música, ¿también te empieza a pasar con la literatura o no le das pelota? Sí. Después también, en la escuela de teatro y en el SAP hay taller de texto, hay materias que te hacen escribir. Sí.
Una maravilla. ¿Qué haces con, cuál es la idea? ¿Te gustaría publicar algo? ¿Cómo o lo publicas de manera virtual? ¿Qué onda? Lo suelo publicar en las redes. Sí. Y he pensado como, ay, estaría bueno publicar algún libro alguna vez. Sí. Pero bueno, sí, están como las ideas ahí, pero no. Perfecto. Y también me pasa que, bueno, tuve una época de mi vida que me deshice de todo lo que escribí. Tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. Y ¿Qué hiciste? los tiré. ¿A qué te hace acordar que hoy hablábamos? Eso. A romper. Bueno, no me pasó con la cerámica, me pasó con la escritura. Pero hay algo parecido al que hoy hablamos Sí. de qué interpretás de eso. Y sí, yo es como que estaba en un momento muy bueno, muy angustiado, ¿viste? No, Sí. no, ¿Y por qué te la agarraste con ahí? sí. Hoy, ¿cómo lo interpretás? ¿Que es como que te estabas haciendo un daño a vos? Sí, como ¿Qué significó eso para vos? Yo dije en ese momento, bueno, borrón y cuenta nueva de lo que... Sí, como hecho poético, maravilloso. Sí. Hecho punk es un... Sí. ¿Viste? ¿Qué opinas vos? ¿O decís cada vez que me acuerdo de eso? Y... No te copa mucho. No me ¿Te hubiera copa. gustado saber qué había ahí? ¿Tenés idea qué había ahí? Y... Sí, es imposible de saberlo. Sí, hay cuentos. A mí me gusta escribir cuentos cortitos. Bien interesante. Y había cuentos. Por ahí la mayoría eran descargas o cuentos medios vómitos, pero otros eran como más elaborados, más pensados. Más. Me da la sensación que te gusta la literatura latinoamericana. ¿Puede ser? Sí. Sí. Incluso que los cuentistas también. Sí. Cortázar a full. Sí, claro. Sí, es bello. Es interesante porque que, como quizás sepas, tuvo su época así, a los 60, que es cuando él vivía, ¿no? Pero, digamos, en los 80 se releía Cortázar, en 90 también, se empiezan a editar. Si no tenías algún libro de Cortázar, terminabas teniendo... Rayuela estaba ahí, que era una maravilla que eso suceda, pero después medio que se corta. Durante 20 años sentía que se dejó de hablar, y está bueno porque veo que hay una generación, no sé cómo lo ves vos, si sentís que hay una generación tuya que empieza a retomar esas cosas de antes. Sí. ¿Pero lo ves en general o son un pequeño grupito minoritario de hippies? Lo veo así. Como claro. Pero bueno, te importa. O sea, es un poco, porque en un punto, hay que decirlo también, si bien tiene algo de masivo, tuvo algo de masivo ciertos autores, siempre fue como un ámbito de resistencia. Los ámbitos de resistencia son minorías. ¿No? Yo siento que todo lo que lo desarrollás como que sigue un criterio, tiene cierta coherencia ideológica. ¿Eso es esa conciencia? Sí. A ver, ¿cómo sería eso? Y... No tirás cosas al azar, ni textos. No. ¿Qué onda? ¿Hacés como una militancia, vos sentís? Yo, sí. O sea, no sé si... admiro mucho a la gente que lo hace y yo siento que también intento de ir por ese lado. Ok. ¿Por qué lado? Y con esto de militar. De comunicar. De comunicar y también de hablar desde un lugar común, o sea, de un lugar que nos haga participar a todos, digamos. Temas que nos toquen a todos. Por ejemplo, del tren, yo justo después de este texto tenía que hacer un trabajo para historias de la SAP, tenía que elegir un tema. Mi abuelo es ferroviario, entonces tuve que medio estudiar toda la historia del ferrocarril de acá y todo eso, o sea, para hacer ese trabajo, y la historia de mi abuelo, cómo empezó. Y bueno, el ferrocarril tuvo muchas privatizaciones y muchas huelgas de parte de los trabajadores. Total. Y bueno, también creo que hablar del tren y hablar de todo lo que significa para las personas el tren no es inocente, digamos. Por ejemplo, eso en el caso de este texto. Por ahí sí siento que me desapego un poco de eso cuando escribo más con cosas que tienen que ver con los sueños. ¿No te haces cargo de esos sueños? ¿Y de quiénes son los sueños? No, porque es interesante, que tampoco es inocente. Ojo,
Eso que nos viene a decir el sueño, la idea es, ¿viste? Prestar atención y ver qué estás diciendo. Pero entiendo a dónde vas, como que no tanta cabeza, sino que dejar que fluya el inconsciente también. ¿Y qué pasa ahí? ¿Sentís que encontraste entre tu parte militante y tu parte fantasía? ¿O inconsciente? No, pero en lo que me refiero es como que en el otro es como que dejo más, es algo más personal, así como que intento expresar sentimientos más. ¿Cuál? ¿En cuál? En este, por ejemplo, en de la cabra, como que es algo, bueno, igual también lo personal, también a veces es compartido, obviamente, por lo. Mira qué loco, mira, a mí me llegó más personal el del tren. Quiero decir, porque por cómo lo contaste, vos sonó como más personalizado que como está en primera persona, ¿no? El plural, pero quiero decir, ¿no? Suena más personalizado. Pero entiendo, vos decís que uno es más social y el otro es más individual. Por ahí. Cuando ¿esto pasa en general con tus canciones, que sentís que son más individuales o son sociales, como están dichas? Creo que ahora son más sociales. Más sociales. Cuando era más chica, no eran tan sociales. Sí, bien. Bueno, trajiste también algo que dibujás. A ver, vamos, ¿qué onda con eso? Bueno, me gusta dibujar, me gusta expresarme a través del dibujo. Vamos a mostrar acá. ¿Y ¿Tinta china? No, lapicera negra. Me gusta mucho los dibujos con lapicera, así de hacer. Y ese. Yo te dije tinta china como algo. Ese lo hice en un taller, mira aquí. La idea era trabajar con fondo con tinta china, sí con tinta china. Mira. Y después integrarle un personajes que había hecho en otro ejercicio, integrarlo al fondo con tinta china. ¿Qué onda? ¿Qué épocas son? También, el año pasado. Bueno, un montón de producciones el año pasado. Sí. Bien. ¿Qué onda? Bueno, ahí, ¿qué sentís cuando entras acá? Hay muchos lados que vos sentís que tu experiencia anterior en las otras expresiones están ahí. Sí. Por ejemplo, algo con lo que lo noto eso es con el tema del teatro. Dejé de hacer teatro, pero yo me doy cuenta que todas las cosas que hago en cerámica, en dibujo, siempre quiero dibujar caras, expresiones de humanas, ¿no? Como si las hubieras proyectado ahí. Claro. Porque, ¿qué te pasaba vos cuando hacías teatro? Y yo es como que me comprometía mucho con el personaje, como que me metía mucho, sí. Bien. Sí. ¿Y entonces? Y ahí, bueno, aparecían, creo que los mismos personajes que aparecen por ahí acá. Por eso, vos te comprometías como se nota que te comprometés en todo esto, te digo, no es que te pasaba que no te, o sea, te exponías, sentías que te exponías. Me exponía mucho. Y sentías que era demasiado. ¿Qué sería mucho? ¿Qué es exponerse mucho? Y yo trabajaba mucho con, o sea, eran personajes claramente, pero yo en un momento, al final, comprometía muchas emociones. Bueno, pero de eso se trata. Sí, ¿No crees vos? No, ahora no tanto. ¿Hoy decís que no? Que no es la idea también, un poco de. ¿Quiere decir qué te dio como miedo eso? Yo creo que sí, que me suena un poco, sí. Mira, interesante. Sí. ¿Y eso fue, alguien lo percibió? ¿Hay algún profe que percibió eso? Sí, yo creo que sí lo han. Por ahí, no sé si profe, pero. Por más que vos no lo hayas comunicado, ¿alguien lo percibió? Sí. Porque te iba a decir que te han dicho algo, tipo como para poder. Porque esto que decís vos, vamos a decirlo, es muy común, claramente. Sí. Como me decís que alguien pueda romper una pieza, digamos, un clásico. ¿Qué devolución te hicieron cuando alguien se dio cuenta? Yo creo que fue más los últimos años que hice cuando estaba acá en Bahía. Y como que me estaba pasando que lo estaba usando mucho de catarsis. Como
Como que se mezclaba lo personal. Sí, el último año ya como que se me estaba mezclando. Yo en ese momento no estaba en un buen momento emocionalmente. Sí, sí. ¿Y sentías que eso influía en lo artístico? Sí, ¿En el resultado, porque, digamos, o te sumaba? No, yo creo que era un mejunje. Sí, sí, no era terapéutico, no, podríamos. ¿No? Ya me estaba. Mirá vos. Se me estaba haciendo antiterapéutico, digamos. ¿Y después pudiste darte cuenta qué fibras se estaban tocando? Sí. Bueno, por eso está bueno. Y no hay que, creo que, mira, yo estoy re seguro que todos nuestros acercamientos de las personas a lo artístico o a lo creativo, manos nos puede hacer. No. Es así. A lo sumo nos removiliza. Claro, bienvenido. Claro. ¿Viste? Porque si no, esto lo digo como terapeuta, si no quedan dormiditas en algún lado o saltan en los mejores de los casos por un sueño, que saltan, pero la idea es expresarlo. Digo, bienvenido que te pasó eso. ¿Viste? Pero bueno, y está bueno esto que decís vos, como después, como si hubieras hecho, bueno, fuiste por más. Sí. O sea, ¿no? Porque expresar, evidentemente necesitas expresar y te gusta hacerlo. Sí. Se nota. Sí. ¿Viste? Bueno, ¿cómo te has sentido? Bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Algo que quieras agregar en este espacio que, bueno, se llama Terapia de Moda, porque es el nombre de un podcast que yo venía haciendo y que el nombre sale como medio accidental de un comentario que escucho en un almacén acá del barrio, ¿no? Yo estaba comprando unos paneles descartables y la señora dice, sí, los pacientes lloran mucho, porque yo llevaba muchos paneles, se enganchan en la conversación y digo, su psicólogo, está de moda hacer terapia. Me quedo pensando en la frase, yo estaba haciendo el podcast y dije, ese es el título. Y después decidí continuar con esto que incluya filmado, porque siento que todas las charlas son de cuestiones que consideramos terapéuticas. Entonces es pensar todas las cuestiones terapéuticas por fuera de lo estrictamente sesiones de psicología o de lo que sea, ¿no? Todo, pensarnos eso, ¿no? Y acá estuvo muy presente, ¿viste? Y vos lo has expresado de esa forma, ¿no? Es un poco ese mensaje. Sí. Bueno, ¿algo que quieras agregar? No, la verdad que estoy muy contenta de haber venido y de haber charlado y de la entrevista. Bueno, yo también. Creo que sí, que me solté para hablar. Y has puesto a leer, así que muchas gracias. A vos.